Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Este video lo he titulado Correlación de temporalidades o correlación de timeframes. Es la manera en que vamos a aprender a utilizar los diferentes marcos de tiempo para dar una lectura adecuada a lo que está haciendo el mercado. Es muy importante como analistas técnicos siempre poder dar una lectura de la direccionalidad del mercado y reconocer esos puntos importantes donde tenemos una probabilidad, ya sea en compra, ya sea en venta, ¿ok? He querido traer el par euro-dólar, de hecho es el par más transado comerciado, para poderles mostrar esto. Y vamos a empezar antes que nada definiendo lo que es una correlación. Voy a ocultarme. Una correlación no es otra cosa más que la relación existente que hay entre dos o más variables. En este caso, mientras una digamos que aumenta, la otra disminuye. Si fuese así, sería una correlación negativa. Si las dos aumentan o las dos disminuyen, sería una correlación positiva. Un ejemplo bastante sencillo de este tipo de correlaciones podría ser el ingreso de un hogar, el ingreso de una familia. Está demostrado que a medida que aumenta el ingreso de una familia, también aumenta el gasto. Entonces, en este caso tenemos una correlación de tipo positivo. Ahora vamos a llevar esto directamente a los gráficos, directamente al mercado, a los mercados financieros. Para eso voy a introducir un concepto, algunos ya lo deben conocer, que es el concepto de tendencia de la teoría de Dow. Dow estableció que los mercados financieros se mueven en tendencias y que estas tendencias se clasifican a su vez en primaria, secundaria y terciaria. La tendencia primaria tiene una duración aproximada de un año, secundaria de 6 meses y la terciaria entre 3 semanas a 3 meses. ¿Ok? Nos vamos a centrar en esa digamos que en ese tipo de tendencia primaria, en lo que serían las temporalidades de tipo mensual o semanal. Y vamos a correlacionar esto o vamos a darle una lectura a esa temporalidad mensual asociándola con la temporalidad diaria. Entonces, en sí este time frame mensual, vemos el gráfico en el mensual y después iremos a verlo en el diario, con el fin de poder determinar qué estamos viendo, si se mantiene lo que observamos o si por el contrario ha cambiado. Entonces, del diario ya buscaríamos lo que sería nuestra temporalidad de entrada. En este caso sería una hora. Bueno, esto quedó un poco torcido, sería una hora. Entonces, a su vez, si estamos utilizando una temporalidad semanal, esta semanal recomiendo la correlacionemos con esta de H4. Tengan presente algo, esto no significa que deba hacerse así, solamente así, y no haya forma de probar, digamos, que otras temporalidades. De hecho, les recomiendo que lo hagan. Esto es algo que yo he venido haciendo y que me ha funcionado bastante bien. Sin embargo, no constituye una verdad absoluta. El trading, van a notar que más allá de definir reglas, se debe o se basa en gran medida en poder establecer ciertos criterios que nos lleven a mejorar nuestra estrategia todo el tiempo. ¿Basados en qué? En la adaptación, porque los mercados son fluctuantes, van teniendo variaciones, van cambiando. Entonces, noten cómo vamos a tener dos temporalidades muy importantes. Esta primaria va a ser como una visión a largo plazo de lo que está haciendo el activo financiero, lo que está haciendo el precio. La secundaria va a ser una temporalidad principal. Esa temporalidad principal no es otra cosa más que o su función es podernos denotar cuál es la estructura del mercado, si estamos en una tendencia de tipo alcista, bajista o por el contrario lateralizada. Esto va a ser una temporalidad de entrada, es decir, nosotros vamos a buscar entrar al mercado en ya sea en H1 o en M30. Si bien es cierto, puedes más adelante con la experiencia vas a poder buscar entradas en una temporalidad menor, M15, M5, incluso M1, pero recomiendo mucho si estás empezando manejarse de esta manera. Más allá de entrar en temporalidades pequeñas o con un stop loss muy reducido donde puedas hacer un 1.10, un 1.15, el trading es un negocio en realidad escalable que tiene muchas ventajas, pero que no debemos verlo como muchos lo ofrecen o lo venden en las redes sociales o lo muestran, que en realidad duplicamos cuentas a nivel diario o semanal. Estas cosas son posibles, pero si quieres hacer del trading un negocio sostenible, sustentable o duradero en el tiempo, pues vas a tener que ser consciente que los rendimientos no deberán ser tan altos. Sin embargo, el trading sí ofrece buenos rendimientos. Entonces, vamos a empezar directamente en el gráfico a mirar cómo podemos correlacionar esas diferentes temporalidades. Y ya les queda de tarea a cada persona que vea este video y que lo vea en el futuro
aplicar estos conceptos. Es muy importante que todo lo que veamos lo apliquemos. No tiene ningún sentido que invirtamos tiempo, que es el mayor de los recursos, viendo a un loco hablar si no aplicamos, si no debatimos. Los invito a comentar, los invito a preguntar, a que me comenten si les está yendo bien con el método, si les parece, si les gusta, si se identifican o por el contrario no se identifican, qué les ha servido, en fin, que abramos esto a un debate continuo. Entonces voy a ir a una temporalidad mensual para mostrarles a qué me refiero. Bueno, aquí se va a ver así, pero no le presten atención a esta parte. Simplemente quiero denotar el movimiento del mercado. Vamos con esta herramienta ruta. Esa herramienta la pueden conseguir acá en el TradingView. Vean cómo yo las tengo en estrella. Les recomiendo que aquellas herramientas que utilicen muy comúnmente las agreguen como favoritas. Entonces vean cómo tenemos un movimiento así de sencillo. Digamos que es un movimiento 1-2. 1-2. ¿Qué nos muestra este movimiento en la temporalidad o time frame mensual? Que el euro ha venido cayendo con respecto a la divisa estadounidense, es decir, con respecto al dólar estadounidense. Entonces, no quiere decir esto que no podamos tener oportunidades en compra. También se tienen y se suelen hacer. De hecho, ya les voy a mostrar más adelante cómo. Pero entendiendo que la temporalidad principal nos está mostrando una tendencia claramente bajista. ¿Ok? Sin embargo, a nosotros como trader intradía no nos sirve entrar mensualmente. ¿Sí? Eso lo hacen los traders tipo swing, que pueden abrir, digamos, una operación en este punto, digamos, en una venta, y ellos pueden perfectamente definir un stop loss, no sé, digamos acá por encima de esta área y proyectar un TP a esta zona. Esos son los traders de tipo swing o incluso position, que son traders que abren y cierran operaciones a nivel mensual, incluso a nivel de años. Pero los traders intradía lo que debemos hacer es correlacionar esto mensual con el diario. Entonces, lo que hablamos ahorita. Vamos nuevamente a la temporalidad diaria. Por aquí tenemos nuestro tablero. Ese tablero, ¿para qué nos va a servir? Yo voy a borrar ya esta parte de las líneas porque me interesa mostrarles cómo se va generando un ruido diferente de acuerdo a la temporalidad que nos encontremos. Aquí vamos a simular el movimiento que vimos ahorita en el mensual, que era algo así. ¿Ok? Era algo así. Entonces voy a borrar ya esta línea. Y ahora vamos a fijarnos en esta temporalidad diaria que podemos dibujar. Vamos a dibujar los movimientos como más fuertes. Digamos que luego este punto, luego este punto. Algo así, el precio está haciendo esto, ¿ok? Entonces esto lo podemos duplicar acá y lo podemos dibujar. De hecho, les recomiendo que lo hagan en su libreta. Es muy importante que como traders mantengamos estos dibujos. Estos dibujos nos van a servir mucho para en el futuro poder tomar buenas oportunidades, ya sea en compra, en ventas. A veces es posible que perdamos, digamos, el rumbo de lo que está haciendo el precio. Entonces recomiendo mucho tener estos dibujos. Estos dibujos incluso le van a permitir darse en cuenta más adelante de niveles importantes, de zonas. Vean cómo aquí se forma una zona aquí voy a mostrarlo aquí con esta herramienta. Acá como hay entrada de compradores, nuevamente entrada de compradores. Sin embargo, una vez se da la ruptura de este nivel, el precio vuelve a venir en esa temporalidad diario a este punto, pero ya no actúa como una zona de demanda de compradores, sino como una zona de vendedores, de oferta, y el precio vuelve y se impulsa. Entonces noten cómo aquí con esa temporalidad diaria ya podemos reconocer esas oportunidades importantes, pero ya sabemos que esta es nuestra temporalidad principal. En sí, esta temporalidad diaria lo que nos está denotando es nuestra tendencia, la tendencia bajista en este caso, diciéndonos que como traders tenemos la oportunidad de entrar al mercado más que nada en ventas, ¿cierto? Pero ojo, lo que les decía, en esa temporalidad diaria, yéndose uno a una hora incluso o a una temporalidad menor, no es que no podamos aprovechar estos movimientos. Acá hay movimientos, ¿sí? Mira, 320 pips. Entonces son movimientos bastante grandes que pueden ser aprovechables y deben ser aprovechados si vemos que tenemos un DXY, un índice del dólar bajista, mientras que tengamos una divisa, en el caso del euro, alcista. Es muy importante sí que fluyamos, y esto lo recomiendo mucho a los que están empezando, a las personas que están empezando, que empecemos a fluir a favor de la tendencia. Entonces noten cómo ya tenemos dos marcos conceptuales. Ahora vamos a nuestra temporalidad de entrada. Entonces ya iríamos a mirar el ruido. Esto puede variar. ¿De qué va a depender si utilicemos, antes de pasar a esta terciaria,
que utilicemos una temporalidad diaria o H4. Va a depender del ruido del mercado. Es muy importante como traders que exista ruido, vea, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente lo que hacemos es aprovechar esos retrocesos, mira, entrar al mercado. Si ves que hay ciertos niveles que se van formando, lo muestro, mira, como en el pasado se nos formó un nivel acá en esta parte, que el precio se impulsó a la baja, y una vez el precio vuelve a llegar, se impulsa nuevamente a la baja. Entonces, como analistas técnicos, Dow decía eso, que la historia se repite. Lo que tenemos es lo que tenemos como analistas técnicos es observar el pasado y por supuesto también correlacionar los fundamentos, las noticias, lo que vayamos viendo para poder hacer una proyección al mediano, incluso largo plazo. Pero como traders intradías lo que hacemos generalmente es reconocer esos niveles. Aquí en el gráfico se puede reconocer, como ya les mostraba, de manera bastante básica. Vea cómo tenemos aquí una zona diaria. Yo de hecho opero a través de las zonas. No voy a entrar mucho en este video, ya hay otros videos que se enfocan un poco más en esto, pero sí para indicarles cómo es que podemos tener una oportunidad importante. Determinando que nuestra zona nos dice nuestro dónde, en dónde hay una probabilidad. No nos interesa operar en esta zona blanca, en esta zona muerta, ¿sí? Esta zona de acá son zonas muertas, son zonas que no dan una probabilidad como tal estadística. Entonces ya a partir de esto tenemos una lectura. Una persona que pueda decir, no, pues yo veo que hay mucho ruido en el momento, no me gusta correlacionar, pues puede ir a 4 horas y buscar correlacionar el time frame de 4 horas. Eso va a depender mucho. Si ven que en este caso de 4 horas hay mucho más ruido, ¿sí? Y hay que entender, por ejemplo, aquel que abre una operación de compra en este punto, pues está entendiendo por qué lo abre. Bueno, aquí hay una zona importante que se ha respetado en 2 ocasiones y es posible que se respete una tercera. Pero entendiendo que en realidad en esa operación, si hace una compra en este punto, digamos que en este punto estaría en contra de tendencia, que no está mal, pero ya son entradas, digamos que un poco más avanzadas. Entonces, de esta manera es que correlacionando una temporalidad principal, ya sabemos, o primaria, ya sabemos que en el mensual estamos muy bajistas, ahora tenemos una temporalidad principal que sería el diario, el H4, también venimos bajistas, y vamos a ir a ver ese gráfico ya en temporalidad de una hora. Basta con escribir 1H o vas a esta parte superior y ahí escribes. Entonces veamos qué viene haciendo el precio. Entonces vamos a rayar para que noten cómo en una hora hay mucho más ruido. Voy a denotar esto a nivel más macro. Vean cómo en una hora hay bastante ruido, ¿sí? Entonces esto puede pues ser un poco confuso. Voy a ir nuevamente al diario, que es donde tenemos nuestra pizarra, y voy a pegar esto. Vamos a ver cómo. Bueno, ahí se solapa bastante, pero en sí teníamos una estructura que vamos a intentar replicar acá, que era así. Veíamos cómo se impulsaba una y otra vez, y aquí ya tendríamos un cambio, como algo así. Entonces, mostrarles algo importante acá. Teníamos como algo así. Entonces es lo mismo, el mismo concepto. Veíamos que teníamos un nivel en la parte baja. Yo los niveles de demanda los suelo denotar en verde. Tenemos unos niveles acá también. Vean como aquí hay un nivel importante que en principio actúa como oferta. En verde, voy a agrandar esto. En este punto sería como oferta, es decir, como vendedores. Yo lo suelo representar en rojo, pero una vez se rompe ese nivel a la alza acá, ya pasaría a ser una zona de demanda de compradores. Entonces de esta manera vean cómo una persona claramente puede abrir este trade aquí en compras. Sería una posición larga, su stop loss estaría en la parte baja. El stop loss, para los que no están relacionados con el concepto, es una salida con pérdida controlada. En nuestras operaciones siempre buscamos definir un riesgo, ojalá no superior al 2% del tamaño de tu cuenta. Si tienes una cuenta de $1000, no deberías arriesgar más de $20 por operación. Entonces, de esta manera podemos estar entrando en contra de tendencia, pero entendiendo que lo estamos haciendo, ¿ok? Sin embargo, lo que recomiendo es fluir a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque noten que este movimiento siempre va a ser mayor. El movimiento de la caída, digamos, vamos a representarlo acá. Vean cómo son 197 pips. Mientras que si queremos representar este movimiento a la alza,
serían mucho menos pip, 95, entrando en contra de tendencia. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que podemos correlacionar las diferentes temporalidades, entendiendo que es importante tener el marco mensual. Voy a pasar al mensual para mostrarles, de hecho. Acá tenemos un marco mensual. Vean cómo tengo unas zonas importantes en la parte alta. Yo aquí las tengo configuradas. Basta con simplemente colocar el rectángulo, se lo encuentran acá. Ya ustedes pueden ir a configurar aquí el relleno, el estilo, vean, fondo, si lo quieren con borde, en fin. Ya hay un video por ahí que se llama, creo que Introducción a TradingView. Se los voy a dejar en la descripción del video por si no están relacionados con estas herramientas. Aquí vamos a zona mensual. Vean cómo tengo una zona mensual en la parte baja, como aquí, perdón, en la parte alta, como en la parte baja vuelvo a tener otra. Voy a borrar esto. Entonces ya tenemos una zona de oferta en la parte alta, una zona de demanda en la parte baja, y se suele formar un punto intermedio, punto de equilibrio. Entonces ese punto de equilibrio es otra zona en donde suele actuar el precio tanto como oferta como demanda. Sería por acá. ¿Sí? Ok. Esto ustedes lo pueden configurar, digamos, si no quiere que se vean en el mensual. Vean cómo lo podemos configurar. Simplemente vamos a visibilidad, que no nos haga tanto ruido esto, y simplemente deshabilitamos esta opción mensual. Ya ahí se nos deja de ver, lo quedamos rayado. Entonces esto es muy importante porque las zonas nos definen el dónde, luego la estructura del mercado, que también hay un video que se llama así, estructura. Te los voy a dejar también en la descripción para que vayan y los vean y pongan en práctica todo lo aprendido. Como les digo, más allá de ver videos, es importante que practiquen. El aprendizaje en el trading, en cualquier actividad, se basa en la práctica. Entonces, a partir de esto, ya puedes bajar la temporalidad, podemos ir a un nivel diario. Vea cómo tenemos nuestra zona. Voy a borrar esto de acá. Vea cómo acá está, por ejemplo, una zona mensual. Dentro este es un concepto que se llama zonas sobre zonas, en donde hay una zona diaria para poder sacar oportunidades o tomar estas oportunidades de venta. ¿Sí? Noten cómo podríamos aprovechar las compras, pero las ventas suelen ser mucho más fuertes. Vea, por ejemplo, estos movimientos tan fuertes. Obviamente como trader intradías no buscamos movimientos tan amplios, porque abrimos y cerramos operaciones el mismo día. Pueden ser operaciones de 60, 80 pips, todo va a depender de la variabilidad del movimiento del mercado. Pero entonces en sí el mercado o los mercados financieros, sin importar si es Forex, sin importar si es el accionario o cualquier otro, se mueven a partir de zonas de liquidez. Vean, hay de hecho un concepto, algunos lo habrán escuchado, el trading institucional, que se basa en los bloques de órdenes u order blocks. No es otra cosa más que denotar esa liquidez. Yo lo hago a través de las zonas, pero es un concepto bastante similar. Vean cómo el precio vuelve a esas zonas donde hubo liquidez en el pasado, en este caso liquidez en compra, es decir, entrada de compradores, zona de demanda, pero una vez se rompe ya pasa a ser una zona de oferta. Ese principio se da en las diferentes temporalidades. Por eso es que podemos y habremos escuchado esa expresión de que los mercados financieros son fractales, porque un fractal no es otra cosa más que algo que se replica en otra escala. Vamos, puedes tener este movimiento en el diario. Ya cuando vamos a un movimiento, digamos, voy a representarlo, movimiento de 4 horas o de H1, ya ves algo así. Perdón, se me borró acá, voy a volverlo a hacer. Ya verías algo como un poco más de ruido. De hecho, el ruido es necesario, es muy necesario, porque esos retrocesos, aunque muchas veces no son así de perfectos como los observas acá, son importantísimos para denotar nuestras oportunidades. ¿Dónde tendremos nosotros oportunidades como traders? Pues vean, acá hay una, ¿sí? A favor de la tendencia, ¿no? Aquí vuelve a haber otra. De hecho, en todas estas zonas que observan acá en el diario, todo esto es una zona de liquidez. Yo aquí no lo marco así, pero generalmente cuando estoy operando hago esto. Marco esta zona diaria. Digamos que ven acá, vean cómo las mechas, y esto es lo bueno de las velas japonesas, que las mechas nos denotan entrada en este caso de vendedores o cansancio de compradores, que es lo mismo. Y ya puedes ir del diario H1, correlacionar eso que observas. Voy a irme por acá atrás para que lo vean. Vean cómo aquí tienes una zona diaria. En mi caso, ¿yo qué hago? A mí me gusta mucho
el concepto de zonas sobre zonas. Es un concepto que lo que hago es definir unas zonas más pequeñas. Esta digamos que ya sería zona H1. Y ya en ese punto, ese es mi dónde. Vea mi dónde. Entonces, todas estas mechas que observan acá son oportunidades en timeframes menores. Obviamente puedes esperar que se dé ese primer movimiento y de hecho, si estás operando como trader intradía, yo recomiendo que esperes ese setup. Ese setup es ese dominio, en el caso mío espero que se dé en M30 o en H1, como en este caso este dominio. ¿Sí? ¿Dominio de qué? Dominio de vendedores. Porque el precio suele hacer esto, vean. El precio suele caer, pero no cae de una como uno podría pensar. De ahí que muchas veces queremos entrar a una operación y entramos en mal punto por el miedo a quedarnos fuera. Pero vean cómo el precio vuelve otra vez a testear estos niveles importantes. Y ahí sí reacciona. Entonces, quiero que entendamos muy bien ese concepto. Ya la entrada de una hora, una vez tienes ese setup, podemos pasar a una temporalidad menor. Incluso yo suelo hacerlo de H1, M5 o incluso M15 para no ir tan abajo. Y vamos a ver cómo vemos esto. Vean, volvamos acá. Este sería nuestro setup, ¿verdad? Vean cómo ya tenemos nuestro setup, ya que estamos esperando pues que el precio vuelva al punto para aplicar nuestro tercer concepto. Ya tenemos un concepto que son las zonas, tenemos el otro concepto que es la estructura. Ya vimos que estamos en una estructura de tipo bajista, nuestras oportunidades están mayormente en ventas. Y ahora la acción del precio. La acción del precio es esperar. Y esto nos cuesta mucho al principio en el trading, porque si el precio viene acá, en ese momento, no sé, hay una noticia o aún sin una noticia, el precio empieza a hacer esto, pues ¿para qué entrar en venta? Si vemos que tomó un impulso y ya habría que mirar en qué punto nos ofrece ya esa oportunidad en compra, ¿sí? Ya digamos que, y esto es algo importante que lo señalan pocos traders, pero es muy importante poder correlacionar las diferentes temporalidades y más allá de predecir, porque el análisis técnico permite determinar en qué puntos hay una oportunidad, una probabilidad a favor, pero no nos permite adivinar cuál va a ser esa direccionalidad, ni tampoco es una bola de cristal. Simplemente nos dice dónde hay una oportunidad. Y si ves la acción del precio, que en este caso la estoy viendo en 15 minutos, vea cómo llegamos a esta zona y el precio rechaza, ya ahí es diferente. Ya puedes establecer un stop loss que recomiendo si es un tipo de entrada de tipo intradía, porque si estás haciendo scalping, si estás haciendo, digamos, entrando y abriendo operaciones en un marco conceptual menor, pues yo la verdad les recomendaría simplemente ejecutar operaciones acá en la parte alta sin esperar ningún setup. El setup se aplica solamente o lo aplico yo solamente para una entrada de tipo intraday. Ya con esto ya podemos identificar cuáles son esas zonas de liquidez. Eso es la manera en que yo lo hago. Vea cómo tengo aquí una zona importante. Así que por análisis técnico, que es en lo que yo me baso, yo llevaría mi operación hasta este punto. Vea cómo nos da un rango o un riesgo-beneficio de 1,4,7. Es decir, si estamos arriesgando $2, estaríamos obteniendo 9,2 aproximadamente. Entonces, eso es lo bueno del trading, que el trading te permite arriesgar este margen rojo y ganar este margen verde, ¿sí? De acuerdo a la estrategia que utilices, porque puedes cerrar un 80% acá del trade y dejar correr el restante. Eso va a depender de lo que ustedes vean. Por eso es que es importante empezar aplicando estos conceptos en la cuenta demo, auditar la cuenta, que ya por ahí en los videos les he dicho cómo hacerlo, y con base en esto ya podemos empezar a tener un backup, una base de datos, unos resultados, para que después de un tiempo, unos 2-3 meses de buenos resultados, podamos ir a esa cuenta real. Antes no garantizo o no recomiendo que lo hagan. Muchas personas entran a esto como si el mercado fuese a desaparecer mañana, y el mercado lleva cientos de años. Entonces noten eso, como las oportunidades hay que identificarlas, pero que hay que aprender a darle una lectura desde lo macro hasta lo micro. Y hay muchas oportunidades en todos estos niveles, en estos puntos. No vale la pena arriesgar dinero en puntos donde no hay una oportunidad, donde no hay una probabilidad a nuestro favor. Algunos me dicen que el trading es como un casino. Y bueno, yo tengo poca experiencia en los casinos, pero ha de ser similar. Si eres un trader, si eres un apostador, si juegas a lo mejor cartas, pues habrán algunos que lo hacen sin tener una estrategia, otros que lo hacen teniendo una. De hecho, el 95% se dice de las personas que hacen trading no tienen resultados.
Y no lo tienen no porque esto sea un negocio imposible o sea astrofísica o sea muy difícil de lograr, no. En realidad no lo tienen porque mayoritariamente se dedican a centrarse en otro tipo de crecimientos. No enfocan su estrategia, no hacen un análisis responsable, no llevan una auditoría. Y sin esto es muy difícil. Si no tomas esto como un profesional, como lo hacen los profesionales, nunca vas a tener buenos resultados. Vas a ir de estrategia a estrategia, vas a ir de mentor a mentor, que esa palabra no me gusta. Más bien son los que hacemos contenido, las personas que transmitimos nuestros conocimientos, somos facilitadores. Cada persona es la encargada de mirar cómo le funciona esto, cómo lo aplica. Pero el trading, a diferencia de muchos negocios, vuelvo e insisto, es un negocio escalable, es un negocio donde no tienes que pagar un arriendo. A diferencia, por ejemplo, de otros mercados, el mercado Forex es un mercado riesgoso, es un mercado difícil, hecho para que la gente pierda dinero, esto hay que entenderlo. No es que esto se creó para que nos volvamos millonarios, no. Ni tampoco nos volvemos millonarios en el corto plazo en el trading. Las ganancias siempre van a estar muy basadas en el tamaño de la cuenta. Pero ¿qué pasa? Hoy día hay muchos fondos, hay pruebas de fondeo, hay muchas instituciones que si tienes una cuenta auditada, por supuesto una cuenta real, no van a negarte capital. Si tienes unos resultados, un porcentaje superior, no sé, eso varía de acuerdo a cada empresa. Algunas exigen 5% de retorno, algunas 3%, algunas un poco más, va a depender. Pero sí es muy importante que sin importar que tu cuenta sea de 100, de 200, de 1000, de 5000, $10,000, la tengas auditada y puedas ver que tus resultados son tu hoja de vida, ¿sí? Y de esta manera, créame que va a fluir en gran medida tu trading, aprendiendo a correlacionar las temporalidades. Esto es muy clave. Yo puedo decir que mi proceso de trader, que es un proceso que no ha terminado, no es que llegas a la rentabilidad y ya alcanzas ese estilo o te condecoran con que ya eres rentable, no. Esto es un proceso de todos los días se siente miedo, todos los días se puede sentir ansiedad, pero cómo gestionemos estas emociones es muy importante. Y creo que la mejor manera de gestionar las emociones es a través de tu auditoría. Creo que la parte técnica da mucho soporte, el saber que vienes haciendo algo que viene funcionando te da mucho soporte psicológico. ¿Ok? Y antes de finalizar, quiero presentarles mi página, voy a ir a mostrarles, es una página web que he creado, donde tengo en este caso un blog, van a poder ir a este blog, abajo les dejo en la descripción del video el enlace, simplemente es www.waldrontrader.com y van a ver cómo he elaborado varias entradas al blog. En este caso es cómo identificar tendencias en los mercados financieros, porque entendamos que todos aprendemos de maneras diversas. Algunos aprenden a lo mejor viendo videos, otros más leyendo o conjugando estas dos. A mí me gusta de hecho conjugar la parte teórica con la parte más gráfica, más visual. Entonces aquí les muestro, al final van a tener un video relacionado. Trato de que cada entrada que hago tenga un video para que podamos relacionar las dos cosas. Adicionalmente van a poder ir a esta pestaña curso. Es un curso que he elaborado especialmente para aquellas personas que ya hayan tenido la oportunidad de mirar, está un poco lento el internet, de mirar cómo es el trading, de entender que es un negocio escalable, un negocio que puedes hacer crecer, que a diferencia de un negocio físico no vas a tener, como les decía, que pagar un arriendo o ciertos costos. Si es verdad que el broker suele cobrar por cada operación que haces, te cobra por abrirla, por el lotaje que abras, más adelante hablaré de este tema. Pero es un negocio con mucha expansión. Entonces aquí vas a ver, son 45 videos, cerca de 40 horas, en donde te hablo desde lo básico hasta un nivel avanzado en diferentes módulos, son 8 módulos, todos los módulos excepto el primero que es un poco más teórico, vienen con un cuestionario. Lo he querido hacer así para que cada persona pueda evaluar su proceso. Me gusta mucho la forma de aprender mediante videos, mediante cursos de esta manera, porque digamos que puedes ir a tu ritmo, va a depender de ti. Si quieres ir rápido, si quieres ir lento, más allá de rápido o lento, les recomiendo que hagan las cosas bien, un paso a la vez, se tomen esto en serio porque tiene una proyección enorme. Digamos, acá en este módulo octavo, de hecho, le incluí un poco de análisis fundamental, me parece importante. Voy a silenciar esto para ir mostrando. Ahí les hablo de lo que es el análisis fundamental, sus máximos representantes, los principales informes. Es muy importante en el mercado de divisas o forex saber cuáles son esos informes importantes, como el balance comercial, la tasa de interés, en el caso de la inflación, como el IPC, el IPP, el índice de precio del consumidor, de precios al productor respectivamente, poder determinar el Producto Interno Bruto, que es, sin importar cuál sea nuestro enfoque,
tenemos que estar relacionados con estos informes, con estos conceptos. Estas nóminas no agrícolas es un informe súper importante porque demuestra cómo está el mercado laboral en los Estados Unidos, las fuentes de información, y así con cada video vas a poder darle marcar como completado y vas a poder completar cada una de estas lecciones y la evaluación. Entonces quería compartirles esto, mostrarles cómo las personas pueden ir de menos a más. No importa si en el momento a lo mejor no tienes para el tiempo, no tienes el recurso económico, hay que intentar poder encontrar la manera de sopesar esas cosas, esas situaciones, y poder a su vez seguir creciendo. Es muy importante, más allá de que hagas trading o no, es importante que entendamos cómo funcionan los mercados financieros, cómo funciona la economía. Para mí puedo decir que fue un antes y un después. Hoy día saber cómo puedo gestionar correctamente mi dinero, cómo debe gastar, cómo se debe pensar, de hecho, para ir creciendo en el tiempo, ¿ok? Así que esto fue todo por este video. No dejes de darle me gusta, de compartir, de comentar, como les decía, más allá de que vean un video, practiquen y comenten. Cuéntenme sus experiencias, quiero escucharlos, quiero leerlos más bien, quiero saber cómo les está yendo y si esto ha transformado sus vidas o no, ¿ok? Así que saludos, hasta pronto.